Si hay algo que podemos decir que es, digamos, lo que sigue toda la física, sobre todo la física cuántica, que podríamos decir que es a los físicos lo que la tabla periódica es a los químicos, es sin duda alguna el modelo estándar. El modelo estándar recoge todas las partículas fundamentales que se conocen y hoy os voy a explicar cuáles son estas partículas, en qué se diferencian y básicamente qué grupos pueden formar más grandes, ¿no? Antes de nada, ¿qué es una partícula fundamental? Una partícula fundamental o partícula elemental es simplemente una partícula indivisible, ¿vale? Es una partícula que forma parte de otras más grandes, sin embargo, esta no está formada por ninguna, ¿vale? Un ejemplo es, por ejemplo, el protón. ¿No es una partícula fundamental? Pues está formado por otras partículas que sí que son fundamentales, que son los llamados quarks, ¿vale? Lo mismo ocurre con el neutrón y muchas otras partículas de las que os voy a hablar hoy. Bien, el modelo estándar básicamente está formado por dos grupos importantes. El primero es el grupo de los bosones y el segundo es el grupo de los fermiones. Y bien, ¿en qué se diferencian estos dos grupos? El grupo de los bosones tiene la característica de que tiene un número de spin entero y el de los fermiones tiene un número de spin no entero. Esto tiene implicaciones físicas en las que no voy a entrar. Sin embargo, simplemente es quedarse con ese dato, simplemente una distinción para que sepáis que los fermiones y los bosones pues no son una misma cosa. Otra gran diferencia entre bosones y fermiones es que los fermiones son los portadores de las fuerzas, ¿vale? Hay actualmente 5 bosones. Tenemos el bosón fotón, ¿vale? Que es el portador de la fuerza electromagnética. Tenemos, por supuesto, también el gluón, el portador de la fuerza nuclear fuerte. Tenemos los bosones W y Z, que son los portadores de la fuerza débil. Y por último tenemos también el bosón de Higgs, recientemente descubierto en el CERN, en Ginebra. Y el que se supone que es el portador de la masa. Toda partícula, al entrar en contacto con el campo de Higgs, se le otorga una masa más o menos grande en función de cuánto se vea afectado por este campo. Y bien, en los fermiones hay otros dos grupos bastante importantes. Uno de ellos son los quarks, que se dividen en 3 subgrupos y cada uno en otros 2, ¿vale? Tenemos el quark up y down, tenemos el quark bottom y up, up down, el quark bottom y top y los quarks strange y charm, ¿vale? Y por último tenemos el grupo de los leptones, ¿vale? Tenemos ahí el electrón, el muón y el tauón y sus respectivos neutrinos. Bien, ¿y qué partículas forman estas partículas fundamentales? Pues bien, por ejemplo, un quark y un antiquark forman un pión. O por ejemplo, 3 quarks, depende del tipo, claro, forman un barión, ¿vale? Estos, tanto los piones como los bariones, se llaman hadrones. Son otras partículas formadas por quarks. Y bariones, por ejemplo, os puedo poner los ejemplos de el neutrón o el protón que forman el átomo junto al electrón. Y bien, esto ha sido por hoy. Os he explicado un poco cómo funciona el modelo estándar y por qué los físicos pues les gusta tanto esta tablita. Y me despido por hoy. Adiós.